Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros amados hermanos de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles, en toda el área metropolitana de Medellín, en municipios de Antioquia, en todo Colombia y en cualquier parte del mundo donde se conectan con nosotros. Saludamos también a nuestros amigos que están pendientes de estas transmisiones en vivo, porque el Señor quiere bendecir sus vidas con la palabra verdadera del Evangelio. Así que todos nuestros hermanos y amigos son bienvenidos a nuestra conexión. Aquí estamos para servirles, aquí estamos para compartir con todos ustedes y traerles el mensaje de la poderosa palabra de nuestro Dios. Señor, y en esta ocasión me acompaña mi esposa, que es una tremenda bendición de Dios para mí, y ella también va a saludar a la amable audiencia. Dios les bendiga a todos los hermanos y también a los amigos que se sintonizan en este momento. Es una gran bendición para nosotros de parte de Dios poder comunicarnos a través de esta transmisión, que podemos llegar a sus hogares con la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente. Amén. Ahora entonces vamos a ocuparnos de nuestro tema: el pastor y su rebaño. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Recuerden que pueden participar y queremos eso. Amén. Que ustedes participen, que ustedes escriban ahí en pantalla sus comentarios, sus aportes, para que así nos edifiquemos mutuamente con la poderosa palabra del Señor. Vamos a leer un pasaje de la Escritura, y este pasaje que vamos a leer se halla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vamos a leer un pasaje muy hermoso, muy interesante. Hechos capítulo 20, verso 28 hasta el 32. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, verso 28 al 32. Todo leyendo en sus casas, abriendo la Biblia. Recuerde, cuando abra la Biblia, abra también su corazón y permite que el Señor le hable. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, verso 28 al 32, así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Gloria al Señor. Hermoso pasaje de la Escritura que podemos disfrutar, podemos leer, podemos meditar acerca de él en esta ocasión, y vamos a orar para que el Señor nos dé su bendición. Vamos a orar por los pastores, las familias pastorales. Vamos a orar por nuestros directivos distritales y nacionales, que el Señor les ayude. La hermana Lady nos va a dirigir en esta oración para que Dios nos bendiga con la palabra en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, Glorioso estamos Jesús. delante de tu presencia dándote gracias Te por esta adoramos, nueva oportunidad que nos das, Santo Señor es tu Jesús, nombre. de estar delante de ti. Bueno, Oh bendito Dios,
presentamos, Señor, delante de tu presencia a todos los pastores, a estos hombres que te sirven a ti con fidelidad, que entregan sus vidas a tu servicio. Te pedimos por ellos, pedimos por sus esposas, por sus hijos, que seas tú obrando en esos hogares pastorales, ayudándolos, sosteniéndolos, fortaleciéndolos, guiándolos, protegiéndolos, y también a sus congregaciones, a sus iglesias que están a cargo de ellos. Seas tú bendiciendo cada hermano, cada hermana, Señor Jesús, en todo el mundo. Tú eres ese Dios precioso y maravilloso que sostiene, Señor, este pueblo precioso. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aquí estamos entonces, mis amados hermanos, para compartir el tema de hoy en la serie Ministerio Pastoral. El tema de hoy se llama El Pastor y su Rebaño. Un tema bien interesante, bien hermoso. El propósito de este tema, entonces, es meditar acerca de las cualidades necesarias que se requieren para un buen desarrollo del ministerio pastoral, procurar cultivarlas, lo cual entonces hará de cada uno de nosotros buenos ministros del Señor, con excelentes resultados. Entiéndase que la palabra ministro no solamente se aplica al pastor, está también aplicada a los hermanos que sirven en la iglesia, que desempeñan un ministerio. Ese es el propósito del Señor, que cada cristiano se convierta en un ministro, en un servidor. Gloria al Señor. Para que la iglesia sea edificada como cuerpo de Cristo. Para que la iglesia siga creciendo, se siga fortaleciendo. ¿Qué es cualidad? ¿Qué es característica y qué es habilidad? Invitamos a nuestros hermanos a participar. ¿Qué es cualidad? ¿Qué es característica? ¿Y qué es habilidad? Qué bueno que escriban ahí en pantalla, que escriban sus comentarios. Eso es. Y también hay una pregunta que ustedes pueden participar de ella. ¿Por qué el pastor debe ser polifacético? O el ministro de Dios, ¿por qué debe ser polifacético? Polifacético quiere decir que tiene varias facetas o varios perfiles. Eso es, ¿por qué debe ser polifacético? Entonces, esperamos también que ustedes hagan sus comentarios. La hermana Lady Diana entonces nos va a decir qué es cualidad, qué es característica y qué es habilidad, mientras los hermanos participan. Bueno, para mí, cualidad se refiere al rasgo de cada persona. Tiene que ver con el carácter natural de cada persona, que la diferencia o la distingue de otra, o de cualquier ser humano, o de cualquier ser vivo o objeto. Esa sería cualidad. Característica es como lo que tiene cada persona, que lo caracteriza o que lo, en cierta manera, como individualmente lo, pues muestra cómo es esa persona. Y la habilidad es esas formas en que cada persona tiene para hacer determinada labor, esa cualidad. Para mí eso es habilidad. No sé tú qué tengas de respuestas. Bueno, la cualidad tiene que ver con las virtudes. Con las virtudes. Las cualidades, como dice la hermana Clara Marín, Dios le bendiga, bienvenida, son las cosas bonitas de una persona.
Pero esas cosas bonitas hay que cultivarlas, hay que desarrollarlas. Tienen que ver con la obra de Dios en la persona. Podríamos mencionar algunas de esas cualidades. El ministro de Dios debe ser amable. Amable quiere decir fácil de amar. Debe ser una persona que piensa en los otros, se interesa por los otros. Debe ser una persona puntual, responsable, amorosa, comprensiva, considerada, sabia, compartida. Esas son cualidades, ¿cierto? Cualidades. Ahora, las características. Entonces, por aquí el hermano Juan Pablo nos dice que característica es una persona que se destaca entre los demás. Sí, las características. ¿No sería como lo que diferencia una persona de la otra? Claro, destaca entre los demás, o sea que le hace ser una persona diferente. Tiene un rasgo característico esa persona. Las características tienen que ver, o lo identifica. Sí, con una identidad. Una identidad. Eso es. El hermano Francisco por aquí nos dice, son las cosas positivas de las personas y muchas veces se identifica con ellos. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, y las habilidades o la habilidad ya tiene que ver con la capacidad que la persona va desarrollando para hacer o cumplir determinada labor, determinada función. Las habilidades le van a ayudar a la persona a desempeñar su rol en medio de la sociedad. En este caso, aplicándolo al servicio, la habilidad le va a ayudar a desarrollar y a ejercer un buen liderazgo, un buen ministerio. Entonces, cuando pensamos en las cualidades de un ministro o de un servidor, ya sea el pastor, ya sean los diáconos, ya sea el líder de jóvenes, ya sea la dama, ya sea el maestro de la escuela dominical, siempre asociamos esas cualidades con los requisitos escriturales que ya habíamos visto en otra ocasión cuando hablamos que el ministro de Dios debe ser amable, que no debe ser pendenciero, que no debe ser dado al vino, que debe ser marido de una sola mujer. Bueno, por aquí la hermana, la amiga Pía García nos dice que cualidades es una persona compasiva, generosa. Claro, esas son cualidades. Muy bien. Entonces, ahora hay cualidades que están enmarcadas dentro de lo que son los requisitos ministeriales y que son escriturales, están en la Biblia. Pero también hay unas cualidades que son propias, digámoslo así, del servidor del Señor, en la medida en que Dios ha obrado en esa persona, en la medida en que esa persona va ejerciendo un servicio en la iglesia, va ejerciendo un liderazgo, entonces esa persona va adquiriendo unas cualidades. Entonces, las cualidades que vamos a observar de una manera curiosa están asociadas con animales. O sea, vamos a tomar aquí unos animales como punto de referencia y de comparación entre lo que es el ministro, el servidor, el pastor también en la iglesia. Entonces, esto es como una comparación
para resaltar esas cualidades que debe existir en los servidores del Señor. Es tomar una comparación. Entonces, el ministro de Dios debe tener la fortaleza de un buey. De un buey. ¿Conocen los bueyes? No, nunca los he visto de cerca. ¿Nunca has visto los bueyes de cerca? En la televisión. Son bonitos. Sí. Son muy fuertes. Desde niño conozco los bueyes. Como parecido a la vaca, ¿sí? Es de la misma familia. Digamos así, que son como primos hermanos, por decir algo. Sí, son de la misma familia, los bueyes. La principal virtud de un buey es su fuerza. Puede resistir mucha carga. Cuando hay un lodazal, el buey se deja ir hasta que encuentra tierra firme y se para y comienza a salir de ahí. O sea, es raro que a un buey haya que sacarlo de un lodazal. Que el buey es un animal con mucha fuerza. Entonces, en el caso de los servidores del Señor, deben tener esa fortaleza, esa fuerza. Es esa virtud mediante la cual somos capaces de soportar o vencer los obstáculos que se nos presentan en el camino, que se oponen al liderazgo, a obrar el bien, a nuestro progreso espiritual. Entonces ahí es donde se necesita la fuerza de un buey. En el caso del pastor, tiene que desarrollar un trabajo exigente, porque primeramente de parte del Señor hay una demanda y una exigencia. De parte de la administración de nuestra iglesia también demanda un gran esfuerzo. Aparte de eso, el ministro debe cumplir su rol de padre y de esposo. O sea, mejor dicho, tiene que responderle a Dios, tiene que responderle a las autoridades de la iglesia, tiene que responderle a la iglesia, tiene que responderle a la familia, a la esposa, a los hijos. Así que se necesita fuerza. Sí, se necesita. Ahí está. El trabajo entonces para hacerse, si es un ministro que está en el campo, le toca veredas, pueblos, corregimientos. Si está en la ciudad, sí que es bien exigente el asunto en la ciudad, claro que sí. Donde se requiere de invertir un esfuerzo, se requiere vencer los obstáculos que se van presentando, porque se requiere que haya un progreso en la vida espiritual del ministro, en la vida espiritual de la familia y en la vida espiritual de la iglesia. Y no solo tampoco espiritual, debe haber un progreso también en lo material. Salomón, el sabio Salomón, el rey Salomón, rey de Israel, escribió un proverbio, Proverbios 14:4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces, en la Biblia el buey es figura de servicio, de trabajo, de fuerza, de utilidad. Si usted examina la Biblia va a encontrar que el buey fue un elemento o un animal muy importante, muy preciado para el pueblo judío. Inclusive en la vida de todas las comunidades del oriente, porque eran los bueyes los que araban el campo, eran los bueyes los que rompían los terrenos donde se preparaban los arados para la siembra de las semillas. Pero al mismo tiempo eran los bueyes los que, llegado el momento de la cosecha, llevaban las cargas
ya fuera de trigo o de cebada o de cereales o también de frutos. O sea que el buey era sumamente preciado. También los bueyes se usaban como medios de transporte. Entiéndase que en esa época no habían carros, no habían motos, no había metro, no había avión, no habían bicicletas. Entonces quien tenía un buey también lo podría usar como un medio de transporte. El buey figura entre los animales domésticos. Y cuando faltaban los bueyes, ya fuera por peste, porque se murieron, o porque ya estaban demasiado viejos, o porque se los robaron, que se robaban también los bueyes, se robaban las cosechas, especialmente los enemigos de Israel, como eran los madianitas, que eso, mejor dicho, se robaban un estacón y volvían por el hueco. Muy ladrones. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? Entonces, ¿qué iba a pasar? Eso significaba que el granero no iba a tener producto del campo. No iba a haber pan. No iba a haber alimento tan necesario para el sostenimiento, sustento de cada familia en Israel. Si no habían bueyes, no habían arados, no habían cosechas. Además de eso, lo poco que lograran cultivar, las cosechas las iban a tener que llevar al hombro, haciendo un esfuerzo casi sobrehumano. Entonces, si no habían bueyes, no se podía arar los campos. En esa época no habían tractores, no habían máquinas como las conocemos nosotros hoy, para la remoción de la tierra, de madera, de piedras. Y entonces todo el trabajo se iba a hacer más difícil. Los bueyes también se usaban para pisar las cosechas, eso se llama trillar el grano. Ponían el buey a que trillara, y así se iba obteniendo el grano de la cosecha. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué la Biblia le da un espacio tan amplio para hablar de un animal como el buey? Algunos hasta me han preguntado, hermano, ¿es malo orar por los animales? ¿Te han hecho esa pregunta alguna vez? Sí, pues me la han hecho. Sí. Pero para mí no es malo orar por los hermano, animales. ¿uno puede orar por un animal? Me han preguntado. De pronto, pues como testimonio, cuando todavía no me había casado contigo, que apenas estaba de novia contigo, mi familia compró muchos pollos y organizaron un galpón, pero de momento les empezó a dar gripa, y ellos cuando les da esa gripa los mata. Y entonces lo que hicimos nosotros en la familia fue orar por esos pollos, porque había una inversión, se había invertido dinero en ellos con el propósito pues de engordarlos y luego poder volver a recuperar lo invertido y tener ganancias también de lo invertido. Entonces lo que hicimos fue orar para que Dios sanara los pollos. Y cuando eso, pues alguien nos pastoreaba en un pueblo, y recuerdo que el pastor vino y nos visitó, y mi mamá le dijo que mi mamá pues de crianza le dijo que lo que había pasado y que Dios había sanado los pollos. Entonces el hermano como que no estaba de acuerdo con eso, y eso le dio como motivo para la predicación de la dominical, y allá nos dio... Le dieron el tema. le dimos el tema y nos dio palabra pues corrida y habida y por haber, pero cuando uno lee la palabra de Dios, muestra que sí hay que orar por los animales, incluso hasta por las producciones. El pueblo de Israel oraba para que hubiera una buena cosecha. Así es. Entonces, resulta que en la Biblia el buey es una hermosa figura de Cristo y también de sus ministros.
Y en la Biblia el pan es figura de la palabra de Dios. Entonces, si hay bueyes bien cuidados, es decir, si hay ministros, debe haber graneros llenos con abundancia de pan, o sea, con abundancia de palabra. Ahora, ¿qué oración hizo David? Como bien lo acaban de decir, se puede orar por los animales. David oró por los bueyes. Mire, Salmo 144, versos 12 al 15, lo dice. Oró David diciendo: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados, mire, oró por los ganados, que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Oiga lo que dijo: nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Oró por los bueyes. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. ¿Que tiene qué? Que tiene graneros provistos, llenos de toda suerte de grano. Pues como es de bueno tener en la alacena que echarle a la olla. Claro. ¿Que tiene qué? Que tiene, bueno, los ganados que se multiplican, que crecen, que están fuertes, que están sanos. En el caso de los bueyes, para el trabajo. Que tienen seguridad, que tienen paz. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Qué hermosa esa oración, ¿cierto? Y el Señor le respondió, claro, el Señor obró. Entonces, bienaventurado el pueblo que depende del Señor y que tiene bueyes fuertes y sanos para hacer el trabajo. Esa era la oración del rey David. Entonces, el buey en la Biblia figura de servicio, de trabajo, de fuerza, de sujeción, de paciencia, de trabajo en equipo, porque el buey trabaja con otro unido por un yugo. Entonces, eso de arar el campo, bien interesante, unido a otro buey a través de un yugo de madera. Esto nos está hablando de un trabajo en equipo. El que quiera tener mucha fuerza, pues debe ser como un buey. Debe parecerse a un buey. Y debemos sentirnos nosotros privilegiados por la oportunidad que el Señor nos ha dado de participar, de ministrar en su obra. Que algunos ven el servicio a Dios solo como una carga. Pero el servicio a Dios no solamente es una carga, es una bendición. Gracias al Señor. Entonces, ahí tenemos el caso de los bueyes. ¿De qué está hablando el Salmo? De tener graneros llenos. ¿Sí deseamos tener graneros llenos? ¿Sí? Ahora, el buey trabajaba con otro buey, no trabajaba con un burro, con un asno. Porque imagínense el tamaño de un buey y el tamaño de un burrito. El burrito más pequeñito, el buey más acuerpado, más corpulento. Y entonces, si araban juntos, la Biblia prohíbe eso, que no se podía poner a arar el buey con el asno. Por la tarde terminaba ese pobre burrito, vea, todo pelado, menos fuerte, menos resistente. Eso es. Entonces, si en vez de tener más burros tuviéramos más bueyes, porque el trabajo se haría mucho mejor, el burro, ¿cierto? Tiene otra cualidad, o sea que sería que el buey estuviera con otros con las mismas cualidades, Claro. la misma capacidad. Usted dice la Escritura, ¿cómo tener fuerzas? Dijo David, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo.
seré ungido con aceite fresco. ¿Cómo podemos llegar a ser como bueyes fuertes, llenos de la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo de Cristo? Es el poder del Señor el que nos da esa fuerza, O sea, para hacer el trabajo. Tener una fortaleza de modo que no se rinda al primer obstáculo, no se maree, como algunos dicen, ay, se mareó. Sí, se mareó ya. Se cansó, desfalleció. Así que la fuerza como de un buey que el ministro de Dios necesita proviene es del Señor. Amén. Del Espíritu Santo de Cristo. Entonces ahí tenemos la fuerza del buey. ¿Qué más debe tener el servidor de Dios, el ministro de Dios? ¿Debe tener qué? Tenacidad. ¿La tenacidad de quién? Del salmón. Del salmón. Entonces se habla mucho del salmón rojo, que entre otras cosas es delicioso. Pero creo que es costoso. Sí. Entonces el salmón, oiga, la resistencia que tiene el salmón, la tenacidad. Porque tenacidad es la resistencia, la fuerza que opone un elemento sólido a ser roto, a ser molido, a ser doblado, a ser quebrado. Porque creo que él va nadando en contra de la corriente para llegar a cierto lugar para desovar, poner los huevos. Claro, claro. Todavía recuerdo los programas de Naturalia. Sí. Cuando éramos muchachos en la escuela, en el colegio, la maestra de biología nos ponía esos programas a verlos. Entonces, algunas clases de tenacidad son la fragilidad, la maleabilidad y la ductilidad. Entonces, esta cualidad, la tenacidad, pues no es tan común, pero cuando se necesita persistir sin descanso en ciertas tareas, hay que hacerlo. En el caso del salmón, él persiste en contra de la corriente, sí, hasta lograr su objetivo. Eso es. Entonces, de eso está hablando. Por ahí hay una frase que tiene la gente, se ha convertido en una frase de cajón y dice: persistir, resistir y nunca desistir. Está ¿cierto? buena. Eso es. Ahora, existen muchas clases de peces, pero entre ellas podemos destacar el salmón rojo, que nace en los ríos de Alaska, en América continental. Van al mar y después de muchos años regresan al lugar de origen. Eso es fascinante, sí, de verdad que sí. Y entonces para regresar al lugar de origen tienen que saltar muchos obstáculos, hay corrientes, hay piedras, donde el agua es poquita. Tuve la oportunidad de ver por ahí un video donde se crecía el río, la quebrada por donde tenían que subir, se desbordaba y se salió hasta por una carretera, y por esa carretera salían esos salmones en un poquito de agua, tratando de llegar al lugar donde debían depositar los huevos. Enfrentando muchos obstáculos, tienen que hacer un recorrido de miles de kilómetros, luchar contra los enemigos, porque hay perros salvajes que comen salmón, hay osos que esos para comer salmón están, mejor dicho, están lo que son las nutrias para comer salmón, están solas, y entonces para defenderse de esos animales y llegar a su lugar de origen, poner sus huevos y dar paso a una nueva generación de salmones. Sí. Entonces, la primera función de los peces es reproducirse para luego servir de alimento, tanto para otros animales como para el hombre mismo. ¿Sí? Así que si usted es un pececillo del Señor, usted debe reproducirse.
Es decir, debe producir más pececillos. Es decir, debe ganar almas para Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Diga, somos una cosa rara en las manos del Señor. Estos días meditamos en la extraña obra de Dios. Y mire, somos peces y a la vez somos pescadores. Fascinante eso. En el libro de Job, capítulo 12, versos 7 al 10, se habla de la tenacidad de los peces. Y dice esto: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de estas no entiende que la mano del Señor la hizo? Amén. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. O sea, el Señor es el creador de todo, de todo. Entonces, una de las enseñanzas que nos dan los peces es la tenacidad, especialmente la del salmón rojo. Eso es. En la Biblia, entonces, los peces representan el poder creador y creativo del Dios Todopoderoso. Representan alimento, representan restauración. Los peces están asociados con los ministros de Dios, con las personas que hay que traer por medio de la red del Evangelio para que sean salvas por Cristo Jesús. O sea, los peces son figuras de almas que necesitan ser salvas. Entonces hay que seguir las huellas del Maestro, de Cristo Jesús, en todas estas áreas. Cristo, el salmón por excelencia. Amén. Porque si hay alguien tenaz, Cristo. Cuántas luchas, cuántas oposiciones, cuántas burlas, cuánto menosprecio, cuántas amenazas. ¿Y qué hizo Cristo? Siguió adelante en su ministerio, en su servicio, en su enseñanza, en su predicación, en su evangelización. Ejemplo de tenacidad, Cristo Jesús. Entonces debemos tener esa tenacidad, ser osados. Le dijeron a Cristo: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y dijo Cristo: id y decid a aquella zorra que hoy y mañana hago milagros y al tercer día termino mi obra. ¡Ja! Tremendo. Mi Cristo tenaz. Gloria al Señor. Eso es. En la carta que Pablo le escribió a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 verso 12 al 15 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, o sea, sé tenaz. Amén. En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está el ejemplo de la tenacidad. Ahora viene una tercera cualidad que debe tener el ministro de Dios. ¿Y es cuál? La audacia. ¿La audacia de quién? Del león. La audacia del león. Audacia. ¿Qué es audacia? Audacia es la capacidad para emprender acciones poco comunes. Acciones poco comunes. Audacia. Tiene que ver como con la decisión también, ¿cierto? Sí. ¿Sí? De tal manera que asume riesgos. Eso es.
para alcanzar un bien común. Hay que hacer o hay que ser audaces. A veces Ahí muestra es como que no es temeroso, no es miedoso. no es miedoso. Sino que se... De hecho, cuando veíamos lo de la naturaleza, o National Geographic, que de pronto también mostraban algunas historias de animales, porque lo formaban como en historias, uno veía como el león ve la presa y se esconde hasta cierta distancia, y cuando menos, o sea, él mira como la distancia que hay de la presa que va a tomar, el animalito que él va a coger, entonces él ya se lanza y corre de tal manera que lo atrapa. Audaz. Es audaz. Eso es. Entonces, el siervo de Dios no es un loco, aunque a veces parece loco. Y hay veces que hay pastores que dicen, hermano, vamos a edificar este templo, y hay quienes digan, ay no, ¿Y hermano, con qué? ¿con qué? A ver la plata, ¿de dónde No la vamos a podemos. sacar? No podemos, no, hermano. Ese permiso no lo van a dar. Y ponen una cantidad de obstáculos. De obstáculos. Y entonces se necesita la fuerza del buey, Sí, la tenacidad del salmón, sí. y la audacia del león. La audacia del león. Para que en el nombre de Jesús se venza todo eso. Entonces se necesitan ministros de Dios arriesgados hacia lo bueno, no medrosos, no pusilánimes. Porque cuando uno es decidido y es guiado por el Señor, puede lograr los propósitos del Señor. Sí, de pronto en el caso nuestro, de pronto uno después oyó hermanos que decían, no, nosotros no creímos que eso se iba a hacer. Y vimos al hermano Adrián que se lanzó y nosotros dijimos, no, ese hermano no va a poder. Está loco. Está loco. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, aquí vamos. Amén. Aquí vamos. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Se habla de unas características, unas cualidades que tenían los hombres de David. ¿Verdad cómo dice? También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y es que mire que uno cuando, no sé si tú llegaste a ir al zoológico, y uno veía ahí al león, y cuando ese animal ruge, con el mero rugir uno ahí mismo se espanta. Claro. Entonces, una de las cosas que nos habla o que se muestran en el león es la valentía. Sí. Y aquí se está hablando que los hombres de David eran hombres valientes. Eran unos hombres que tenían rostros como de leones. Pero entonces hay cristianos que no tienen cara ni estilo de leones y se parecen a todo menos a un león. A un gatito. Dios mío. El león es seguro, no retrocede, no teme porque es valiente. La Biblia dice que no vuelve atrás por nada. Ahora, usted mira fijamente a un león No, eso y usted no. tiene que quitar la mirada. Sí. Porque el león no le baja la cabeza avergonzado. Es que, ay, me está mirando. Nada. Se queda fijo. Por algo se clasifica entre los animales más feroces el rey de los animales salvajes. Y a pesar de estar enjaulado, sigue Sí, siendo el rey. Sigue siendo. Y si enjaulado Se siente uno ruge, así como ruge que hace temblar el piso, como mira. en la selva. Uy, no. Bueno, número 4, el siervo de Dios, el servidor de Dios, el ministro de Dios debe tener la paciencia de ¿quién? De un asno. De un asno.
Ahora no es que diga que el siervo del Señor debe ser un burro. Cualquier parecido con la realidad. Ahora, ¿qué es paciencia? Paciencia es la capacidad para soportar el dolor, las pruebas de la vida. Dios mío. Imagínese. Entonces, la paciencia no es pasividad ante el sufrimiento. ¿Usted qué? No, yo tengo mucha paciencia. Yo soy muy paciente. No. No es tanto un no reaccionar o un aguantarse. No. Es fortaleza para aceptar con serenidad Sí. las pruebas, las situaciones duras que la vida nos pone, que llegan a nuestra vida, y es para un progreso continuo internamente. El asno es uno de los animales domésticos más valiosos del mundo antiguo. Sí. Y tremendo lo que dice Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces el asno se usaba y se usa todavía en algunas regiones como bestia de carga. Y tiene la ventaja de poseer un paso más firme que el de los caballos en terrenos Yo difíciles. escuchaba a un hermano del campo que decía que él mandaba el animal desde el pueblo con la carga o con el mercado, y ese animalito solo llegaba a la casa. O sea que se refiere a ese texto que Claro, acabas de leer. ahí lo está O diciendo sea, la él Biblia. llega a la casa, solo llega. Y para cargar, llevar cargas, el asno pues tiene mucha Es muy guapo. resistencia. Entonces, el siervo de Dios, el ministro de Dios, el líder, el servidor, está llamado a ser paciente en muchos aspectos. No siempre las cosas salen como uno las espera o como uno las cree. No siempre las cosas salen como a uno le gustan, como se presupuestan, sino que toca esperar que Dios obre como Él quiere y como Él sabe hacer. Y la iglesia en Versalles sí que es paciente. Claro, esta iglesia ha aprendido a desarrollar, a ver, la fuerza del buey, Sí, la audacia del león, la tenacidad del salmón así es y la paciencia del La burro. iglesia en Versalles es así. Aleluya. Eso es. Entonces hay cosas que uno espera que se den ya Sí, y uno las quiere ya, pero resulta que las cosas no son cuando uno las quiere ya. Hay un tiempo y ahí es donde toca a uno tener esa paciencia. Hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándose. A veces hay que redoblar los esfuerzos para lograr el objetivo. Primero a los Corintios capítulo 3, versos 6 al 9 nos dice esto. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces hay una gran satisfacción cuando se siembra y se recoge. Pero a veces no siempre es así. Se siembra y nada que llega a la cosecha. Ahí es donde se requiere ¿qué? paciencia. Paciencia. Y sí que se necesita paciencia. Por ejemplo, se puede aplicar en el evangelismo, paciencia para que las personas acepten al Señor, paciencia para que las personas crezcan en el Señor, Amén. paciencia para que los servidores en la iglesia
crezcan espiritualmente y se capaciten. Paciencia para, de pronto, todos los seres humanos tienen diferentes formas de pensar y de actuar, diferente carácter, diferentes temperamentos. Ahí se requiere de paciencia, o sea, paciencia para todos. Así es. Entonces el Salmo 40, verso 1 dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sí? Y también dice 1 Timoteo, capítulo 6, el verso 11. En el consejo que Pablo da a Timoteo dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, una de las cosas que se requiere es la paciencia en el servicio a Dios, paciencia en el ministerio, paciencia frente a las cosas difíciles que hay en la vida. La paciencia es una de las virtudes que se van desarrollando, que van llegando en la medida en que se va sirviendo a Dios, en la medida en que se van superando también las dificultades. Ahora viene una quinta cualidad en el servidor de Dios, y es la adaptabilidad de un camaleón. Adaptabilidad es la capacidad de acomodarse y ajustarse una cosa a otra. Entonces se habla en la Biblia del camaleón, que entre otras cosas el camaleón era o es uno de los animales que no se comen. En Levítico capítulo 11, verso 29 al 31 dice: y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Oiga, ahí aparece el camaleón. Estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Está hablando del tiempo de la ley. Entonces el camaleón era considerado inmundo. El camaleón era considerado como un animal que el pueblo de Israel no debía comer, no comestible. De tal manera que, mirando el camaleón, encontramos que tiene una gran capacidad de adaptabilidad a su entorno. El camaleón tiene la capacidad de mimetizarse. Mimetizarse es la facultad que le permite a este animal cambiar de color y confundirse con la vegetación que está alrededor de él. Si está en un ambiente de color café, donde hay hojas cafés, el camaleón se vuelve café. Si está en un ambiente donde la hierba, las hojas son verdes, él se vuelve verde. Si está en un ambiente donde es de color gris, él asume ese color gris y se camufla, queda escondido entre la vegetación, se confunde con las piedras, con la arena. Qué maravilla lo que Dios ha creado. Entonces, en el caso del ministro de Dios, sí que debe tener la capacidad de mimetizarse, debe tener la capacidad de adaptabilidad. Dios mío, ayúdanos.
ahora nada menos nos tocó mimetizarnos. Sí. Estábamos acostumbrados al templo, acostumbrados a predicar allá en la iglesia. ¿Y qué nos ha tocado ahora? Implementar aquí por las redes sociales. Seguir predicando, seguir ministrando a través de las llamadas, a través de la tecnología. O sea, ninguno de nosotros se imaginó que íbamos a pasar por esto. Ni la iglesia, ni los pastores se imaginaron algo así. Sí, esto lo hemos leído en la Biblia, lo hemos predicado y nos ha tocado vivirlo. Así es. ¿Y qué decir? Dios mío, cuando llegan los traslados, ay bendito Jesús, ayúdanos. Mire, es más fácil que el pastor se adapte al ritmo de una iglesia que una iglesia se adapte al ritmo de un pastor. Así toca. Entonces, mire lo que dice Filipenses capítulo 4 verso 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Qué hermoso es. Es Cristo el que nos da esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias que van llegando a la vida. Viene una sexta cualidad y es que el ministro de Dios debe tener la visión de un águila. ¿Qué es visión? La visión es ver a ciertas distancias. En el caso del águila ve desde muy lejos. Tiene visión. El águila tiene una mirada telescópica. Una visión telescópica. Entonces, la visión es la capacidad de ver. Eso es. De percibir las cosas. El águila es la reina de los animales en el aire. Así como el león es el rey de los animales en la tierra, el águila es la reina de los animales en el aire. Esa también hace, pues como el león en la tierra y está en el aire, ve a distancia y ve la presa. Eso cuando se lanza es porque ya la cogió. Rara vez el águila pierde un lanzamiento para cazar la presa. Casi siempre acierta. Y para pescar peces está sola. Una maravilla. El águila se remonta a las alturas, a grandes alturas. Y una de sus tantas características es esa capacidad de ver a lo lejos. Bueno, la hermana Rosagranda tiene como un zoológico. Tiene un zoológico porque me mandó el GIF del león, sí. Me mandó el GIF del águila, por aquí me mandó el GIF también del león. Del león corriendo, cazando, claro. Cazando. Bueno, hermana, le faltó el GIF del burro. El GIF del camaleón, el GIF del salmón, me los cae viendo. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 9, verso 26. Mira lo que dice. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Entonces, en muchas culturas, por siglos, las águilas se han considerado como símbolos, como emblemas de poder, de valor y excelencia. Sí.
el ministro de Dios, el servidor de Dios, debe tener esa visión telescópica. Es decir, vivir en las alturas con Cristo. Y así entonces el Señor se glorifica a través de él. Mire qué cambio tan hermoso. Hemos sido sacados del muladar, o sea, del basurero, para ser llevados a lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué? ¿Cómo tener entonces la visión del águila? La Biblia lo dice. Ser ungidos con el colirio, es decir, con el Espíritu Santo de Cristo. Eso lo dice Apocalipsis. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Ahí llegó el camaleón. Oiga, qué zoológico el que tiene la hermana Rosa por allá. Ahí llegó el camaleón. Entonces, el ministro, el servidor del Señor, debe mantenerse en las alturas con Cristo el Señor para poder ver bien y mantenerse en esa altura, en esa posición, remontarse por la fe, para evitar trampas, para evitar peligros que el Satán pone, sí, para evitar caer en el lazo del Satán. Entonces, cuando se tiene esa altura en Cristo está protegido y en Cristo puede realizar mejor ese ministerio que Dios le ha dado. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Cómo tener la visión del águila? Ahí lo dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ese es el águila mayor. Amén. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Esto es muy hermoso. Vamos a leer el de Apocalipsis. Vamos a leer este pasaje de Apocalipsis que es bien interesante. Bueno, libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Me nace leer este pasaje. Fíjese en esta escritura. Verso 17. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendas palabras. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Hay gente que no ve nada en lo espiritual. Hombre, ¿y usted qué? ¿Por qué está por allá tomando cerveza, tomando aguardiente? Yo no le veo nada de malo a eso. ¿Usted por qué está allá en ese billar? ¿Por qué está jugando billar? Yo no le veo nada de malo a eso. ¿Usted por qué está andando por ahí con la mujer que no es su esposa? No, pues yo no le veo nada de malo a eso. ¿Y qué hay de malo que yo la lleve en la moto? ¿Y qué hay de malo que yo la lleve en el carro? ¿Y qué hay de malo? No ve nada porque ya se quedó ciego. ¿Le hace falta qué? Colirio. Colirio. Le falta ungir los ojos con colirio. Hay una séptima cualidad
Y es que el ministro de Dios debe tener la mansedumbre ¿de quién? De un cordero. De un cordero. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Eso es. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado. O sea, que tiene control de sí mismo. Claro, tiene que ver con el dominio propio. Eso es. Cristo Jesús es el modelo por excelencia de la mansedumbre. ¿Qué dice la Biblia? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él demostró que Él es el verdadero cordero. Entonces el siervo de Dios, el servidor de Dios, debe revestirse de la mansedumbre. Constantemente está expuesto a ver si lo sacan de casillas. Sí. Y hay gente que es tramadora, bregándolo a sacar de casillas. Ahí llegó, ¿qué? ¿Ese es el burro o ese es el cordero? Ese es el buey. Ah, ese es el buey. Ah, ese es el buey. Ella está buscando allá en el zoológico. Pues ese es un toro, creo. El buey. Mira lo que dice la Escritura, 2 Timoteo 2, 23 al 26. Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, con la cualidad de la mansedumbre, el siervo de Dios hará que la gente le tenga que dar la gloria a Dios. Porque hay diferencia entre el cordero y el chivo. Claro, ¿cómo es un chivo? O el cordero y la cabra. ¿Cómo es el chivo? Saltón, come cartón, acornea. ¿Qué tal un siervo de Dios así? Bendito el Señor, ¿cierto? Entonces mire lo que dijo Cristo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y dijo también: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es fuerte, ¿cierto? Fuerte. Cuando uno se ve sometido a una presión de esas, y uno es humano, ¿para qué va a decir uno aquí que a uno no le da rabia? Y a uno a veces le da rabia de las cosas que le pasan a los cristianos, porque son cosas injustas. Injustas. Que Dios nos ayude, que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Y que nos defienda. Y que nos defienda, bendito el Señor, claro que sí. Eso es. Entonces, vamos a mirar ahora entonces también aquí las cualidades que identifican los ministerios que el Señor le ha dado a la iglesia. Esto tiene que ver directamente con el servicio de Dios. Esto es aplicable para todos los servidores en la iglesia. Eso es. Entonces, en el cumplimiento de esas funciones ministeriales se requieren personas con las capacidades, las virtudes, las cualidades que provienen del Espíritu de Cristo. Los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen como propósito moldear, perfeccionar a los santos, para que cada santo, cada cristiano se convierta en un servidor del Señor. Y esta es donde viene la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces vamos a mirar algunas de esas
Pero de todas cualidades. estas cualidades no solo es para los servidores, sino para los cristianos. Claro, de por sí, para los cristianos también. Porque, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo no es solo para el pastor, Eso es. o para el diácono, Sí. o para la líder de las damas, No. o para el líder de los Para jóvenes. todo el que se entrega al Señor. Para todos, claro, así es. Bueno, entonces, ese creyente servidor, ese creyente consagrado al Señor, debe tener la disposición de un ángel. ¿Qué es disposición? Está preparado, dispuesto en el momento que se le requiere o se le necesita. Estar preparado para toda buena obra. Muy bien. Salmo 103, verso 20 y 21. Dice: bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Desde los ángeles se dice que ellos están dispuestos a ejecutar el mandato del Señor. Sí. Están dispuestos, están preparados a lo que el Señor los manda, a ser usados por el Señor. El siervo del Señor, el ministro del Señor, el líder, el creyente fiel al Señor debe tener esa disposición. O sea, no hay que rogarle para hacer las cosas. Hermano, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer otro. Vamos a hacerlo con esa disposición. Siempre está dispuesto. ¿Qué dijo Saulo de Tarso cuando el Señor lo encontró camino a Damasco? Cayendo en tierra, escuchando la voz del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que eso es bueno decírselo al Señor en la oración, ¿cierto? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa disposición. Pero hay muchos que dicen, no, donde yo le diga eso me manda a hacer cosas que no quiero hacer. No, es que el Señor nos ayuda. Que hay gente que le saque el cuerpo al trabajo difícil. Sí. El trabajo difícil hay que hacerlo. Mire, cuando el Señor llamó a Ananías para que fuera a orar por Saulo de Tarso, pues Ananías sí tenía como temor de ir allá. Sí, hoy se me mata. Llego allá y me apresa. Pero ya no podía decir que no porque, mire, el Señor lo llamó. Le dijo el Señor: Ananías. Y Ananías respondió: heme aquí, Señor. Heme aquí. Ese heme aquí es: estoy dispuesto. Debe tener también el siervo del Señor la lealtad de un apóstol. ¿Qué es lealtad? Lealtad es compromiso a defender lo que creemos y en quién creemos. Eso es. Leales a Cristo. Leales a la doctrina. Leales a la familia. Amén. Leales a la iglesia. Amén. Entonces, ese sentimiento de respeto y de fidelidad a los principios De lealtad. de lealtad, principios morales establecidos ahí en la palabra del Señor. Tiene que ver con lo que uno está comprometido. En este caso estamos comprometidos con el Señor. ¿A quién le debemos toda la lealtad? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. A Él nos debemos. Los apóstoles estuvieron tan comprometidos que estuvieron dispuestos Hasta dar la vida. a morir por Cristo. Eso es. Entonces la lealtad implica un compromiso que va más allá. Es estar en las buenas y en las malas. Sí. Es trabajar no solamente cuando todo va bien, cuando hay abundancia, sino también cuando las cosas se ponen difíciles Amén. y cuando hay escasez. ¿Sí? Eso es. El ejemplo lo tenemos en Cristo.
Él es el apóstol por excelencia. Eso es. Cristo Jesús como el gran apóstol, como el sumo sacerdote de nuestra profesión, en nuestro modelo, en nuestro ejemplo. Tenemos que seguirlo a Él. Siguiéndolo a Él, vamos en el camino correcto, en la dirección correcta. También el siervo de Dios debe tener la fidelidad de un profeta. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es la capacidad de dar cumplimiento a las promesas. Eso es. Firmeza. Constancia. En los afectos, en las ideas, en las obligaciones. El que es fiel es cumplido. O sea, el fiel es cumplidor. Y si le es fiel a Dios, le es fiel a todo lo que le concierne a esa persona. Pero si le es infiel a Dios, no espere que sea fiel en otras cosas. Claro, el que es fiel a Dios será fiel a la esposa, a los hijos, a la iglesia. Será fiel en todo lo que tenga que ver con su compromiso. Ahí está. Entonces los profetas, como en el caso de Jeremías, ellos tenían fidelidad. Tal era la fidelidad de ellos que a ellos les tocó sufrir mucho. Muchos fueron apresados, otros golpeados, pero aún así eso no les permitió a ellos, o que eso influyera para que ellos dejaran a Dios. Apocalipsis nos habla de unas palabras que en mi caso personal le repito a los que se bautizan. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Y de hecho uno en ese de que hablan de que mataron a muchos cristianos y los quemaron vivos. Ellos cuando estaban pasando por ese proceso de muerte, ellos lo que hacían era cantar al Señor, adorar al Señor y exaltar al Señor. Ahí estaban mostrando esa fidelidad a Dios. Aún muriendo estaban mostrando esa fidelidad. Amén. Así es. Pablo entonces escribe Efesios 6, 21 y 22 y dice esto: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Se habla aquí de un servidor, de un ministro llamado Tíquico. Tíquico, Pablo mismo lo describe. Fiel ministro en el Señor. Qué bueno tener muchos Tíquicos en la iglesia. Tíquicos y tíquicas en la iglesia. Es decir, hombres y mujeres fieles al Señor. Cómo nos duele, cómo nos da tristeza cuando lo que muestran es infidelidad. Y es tan triste cuando uno se gloria en alguien. Es que el hermano tal es una belleza, la hermana tal es una belleza, esto y esto. Y de momento se fue la fidelidad al traste. Eso duele. Eso entristece. Y si nos entristecemos nosotros que somos humanos, ¿cómo será la tristeza de Dios cuando ve que esa persona le da la espalda? O sea, esa persona le da la espalda a Dios. Así es. Si el apóstol Pablo escribiera una carta a nosotros hoy, ¿qué podría decir de nosotros? Podría decir lo mismo de Tíquico. Pues en el caso, como de Tíquico podría decir lo mismo de nosotros. No, pues yo no sé qué diría, Ay, pero según lo que yo pienso de mí es que aquí estamos luchando por lograr hacer lo que, o sea, como el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado, pero aquí vamos luchando hasta alcanzarlo.
Aquí vamos con la ayuda del Señor. El ministro, el servidor debe tener la ternura de un pastor de ovejas. Ternura. ¿Qué es ternura? Ternura es dar afecto, dulzura, cariño. Eso es ternura. Muestra de cariño, ¿cierto? De delicadeza. Eso es. El servidor del Señor debe tratar con respeto, Y eso no con quiere amor, decir con cariño. tampoco que el pastor deba decir que porque tiene que ser tierno, tenga también que ser un pastor permisivo. O sea, hay una gran diferencia entre la ternura y ser permisivo. Cuando toca poner Cuando orden, hay que toca poner orden. porque hay quienes dicen, o sea, la ternura es algo especial, dar cariño, dar afecto, eso es bueno. Pero cuando toca disciplinar, cuando toca ordenar, cuando toca dirigir, cuando toca llamar la atención, corregir toca. Eso también Así es cariño, porque si a uno lo quieren, no lo dejan tirar al hueco ni tirarse a un abismo. Claro. Eso también es amor cuando alguien a uno lo corrige y le dice por ahí no es. Eso también es cariño y también es ternura. Así es, con la ayuda del Señor. El verdadero siervo del Señor se duele de las dificultades que pasan los demás hermanos. En el caso del pastor, las ovejas. Amén. Las comprende, no las juzga, Sí. no las condena, se compadece de ellas, las lleva en sus hombros, es decir, intercede por ellas delante del Señor, Y les da oportunidad. les instruye, les enseña la palabra. Claro que sí. Y toca ir a buscarlas. Bendito el Señor. Aunque hay algunas que cuando ya se Cuando va a buscar, ya salen corriendo del, salen de vida del o muchas pastor. veces dicen, ya no me busques. Dios mío, No me ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo. Eso es duro, ayúdanos. cuando una oveja le dice a uno, ya no me busques. Es duro. Es tan duro cuando le dicen, no vuelva por aquí que yo no quiero volver por allá. Eso es muy duro, eso es duro. Dios soberano. Eso siente un dolor, pero grande. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo. Debe tener también entonces el fervor de un evangelista, el ministro, el siervo de Dios. ¿Qué es fervor? Es entusiasmo, eficacia con que se hace algo. Ardor, Ardor. ¿cierto? Interés o gran admiración. En este caso, ante todo por el Señor, por la palabra del Señor, y ese fervor, ese avivamiento hay que ponerlo en Esa que pasión también se le puede esa decir. pasión Pasión por lo que hay que ponerla en el servicio, en el ministerio. Pasión por los perdidos para evangelizarlos, y pasión por los salvos para edificarlos con la palabra. Predicar con ese entusiasmo, con ese interés. O sea, tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí tenemos Mateo 4, 18 al 20. Puedes leérnoslo. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y ese seguir de Simón lo llevó hasta morir crucificado y con la cabeza abajo. Porque no quiso morir como Cristo. No se sentía digno de morir como su maestro. Entonces el líder, el servidor del Señor, el ministro del Señor debe transmitir ese entusiasmo, esa pasión. Debe contagiar a otros, no del COVID, no, contagiarlos
de ese ánimo, de esa alegría para hacer el trabajo. Eso es. Verá entonces en las dificultades una oportunidad para Dios glorificarse, para Dios hacer grandes maravillas. Eso es. Oiga esto. El ministro de Dios, el siervo de Dios debe tener la abnegación de una madre. Hasta como con una madre se compara. Sí. ¿Qué es abnegación? Abnegación es sacrificio o renuncia de los deseos e intereses personales. Abnegación. Primero los demás. Tremendo eso, ¿cierto? Maravilloso. Señor nos ayude con todo esto también. Entonces, una madre cuida a los hijos y los cuida no para ella, porque al crecer se los tiene que entregar a otra persona. Yo siempre he comparado, no sé hasta dónde esté mal lo que yo he hecho, de pensar que el amor de una madre es como muy similar al amor de Dios. Porque la mamá nunca deja de amar al hijo, así sea el hijo bien malo o la hija, ese amor de mamá no cambia. Pues de una verdadera mamá, porque hay mamás que botan los niños a la basura, hay mamás que toman cosas cuando se enteran que están en embarazo y los abortan, hay mujeres de esas. Pero una verdadera mamá, esa mamá lucha por ese hijo hasta que ella muera, porque ese amor de mamá nunca va a cambiar, de una verdadera mamá. Y así es el Señor. Sí. Pues el Señor es más, pero es muy similar ese amor de mamá al amor de Dios. Claro que dice Primera Tesalonicenses capítulo 2, versos 5 al 12. Pablo escribió a los tesalonicenses y dijo: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Diga, una nodriza que es la propia mamá. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, porque os recordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos. Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, el siervo del Señor vive para Dios y se da al pueblo en servicio. Y se niega a muchas otras cosas por el servicio a Dios, por la iglesia, por amor a los demás. Claro, le toca poner a uno los intereses personales para que sean los intereses del Señor, Sí. y los intereses de la iglesia, dando prioridad a la congregación del Señor. Y a veces se requiere una atención con urgencia y hay que atender. Amén. Bendito el Señor. Ahora, como a manera de conclusión, entonces preguntamos, ¿qué es un pastor? Y qué bueno que los hermanos que escuchan pudieran escribir. Sí. A ver, ¿qué es un pastor?
¿Qué es un ministro de Dios? ¿Qué es? Sería muy bueno que participaran aquí en esto. Los escuchamos. Qué bueno que escriban ahí también, que compartan. ¿Qué es un pastor? Encontramos algo muy interesante aquí. En Jeremías 3:15, el Señor dijo: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, un pastor es un regalo de Dios para la iglesia. ¿Qué se hacen con los regalos? Por aquí la hermana Albanelli nos dice: un pastor es el ungido de Dios para guiar el pueblo. Amén. Por aquí la hermana Clara Marín nos dice: el pastor es aquel que cuida de su rebaño. Amén. Eso es, con ciencia, con inteligencia. Eso es. Es un regalo de Dios. ¿Qué hacemos con los regalos? ¿Alguna vez le han dado regalos? ¿A ti te han dado regalos alguna vez? Pues de acuerdo. No me haga quedar mal. De acuerdo al regalo, ¿cierto? Sí. Hay regalos muy especiales que le dan a uno y uno quisiera que ese regalo no se le dañara, no se acabara, no se le acabara, no se le perdiera, no se lo robaran. Son regalos tan especiales que uno no quisiera que se extinguieran. Por aquí la hermana Cielo nos dice que un pastor es el que cuida del rebaño y se sacrifica a favor de él. El hermano Francisco nos dice: es alguien puesto por Dios para cuidar la grey. Amén. La hermana Rosa Granda nos dice que un regalo lo cuidamos con mucho amor. Amén. A ver, mencionemos 7 aspectos del ministro de Dios conforme al corazón de Dios. Número 1, entiende que las ovejas no son de su propiedad y tendrá que dar cuentas al Señor. El hermano Arles nos dice: un pastor es el amigo, es el ejemplo del creyente. Amén. Número 2, ama las ovejas como Jesús y se entrega por ellas, lo que decía la hermana Cielo también. Número 3, usa el cayado para levantar las ovejas y la vara para ahuyentar los enemigos. Número 4, busca los mejores pastos y las aguas más cristalinas para sus rebaños. Número 5, entiende que tiene derecho a la leche y a la lana de las ovejas. Ese es un derecho. Número 6, entiende la diferencia entre el trato para el corderito, la oveja joven, la oveja recién parida, la oveja madura. O sea que hay que tener su trato con todos. Número 7, entiende que recibirá la corona de vida o la corona de gloria del príncipe de los pastores. O sea, hay recompensa para este ministerio. Y vamos a concluir entonces con la 7ª cualidad, y es que el siervo de Dios, el ministro de Dios, es un apacentador de la grey. La grey es la iglesia. Entonces, ¿qué es apacentar? El hermano les había comentado. Sí, ya lo mencioné. ¿Qué es apacentar? Apacentar es conducir, es cuidar, es instruir, es enseñar. Y es alimentar también. Alimentar. Llevar el ganado, no por un despeñadero, sí, sino por un terreno que conduzca a buenos pastos, y donde aguas limpias.
En sentido espiritual es enseñar, instruir, dar buena palabra, sana doctrina, buena enseñanza que alimenta, que nutre a los creyentes en Cristo. También exhorta, corrige. Eso es. ¿Qué hacía Jesús? Recorría, dice Marcos 9, 35 al 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahí es donde entran todos los creyentes a ayudar a hacer la obra del ministerio. Eso es. Esa oración necesitamos hacerla todavía. Todavía necesitamos orar que el Señor siga levantando ayudadores, ayudantes, servidores en la iglesia, que nos ayuden a hacer la obra del ministerio. Eso es. Entonces, mis amados hermanos, a orar por los pastores a orar por la congregación, por la iglesia. Cristo le encomendó a Pedro que apacentara los corderos, que pastoreara las ovejas, que apacentara las ovejas. Eso es. Y todo con base a ¿qué? Al amor. Porque todo el servicio de Dios debe ser hecho con amor y con gratitud. Esos son los dos pilares sobre los cuales debe descansar el servicio del Señor. Amor y gratitud. Es muy importante que exista una iglesia y es muy importante que exista un pastor. Es necesario un pastor y es necesario una iglesia. Mutuamente se necesitan. Así es. No habría pastor sin iglesia. Eso es. Porque el resultado para que haya una iglesia, primeramente para que haya un pastor, es la iglesia. La razón de ser de que haya un pastor es porque hay una iglesia. Bueno, si no hay iglesia, no hay pastor. ¿Pastor de qué? Yo quisiera decir algo, y es que en el caso mío, yo tengo un pastor que voy a estar con este pastor, si Dios lo permite, muchos años de mi vida con Amén. Este pastor. Amén. Pero antes de yo tener este pastor, tuve otros pastores. Y verdad que uno se encariña mucho de los pastores. Cuando los trasladan, eso es duro para uno. Y ya en el caso de que ya yo soy esposa de pastor, para nosotros es muy duro cuando también nos trasladan, porque a uno se tiene que desprender de la iglesia que tenía pastoreando en el momento y ya le dan otra. Entonces también es duro. El amor, como dices tú, el amor del pastor para la iglesia y de esa iglesia preciosa para el pastor. Iglesia hermosa, amen al pastor. Y no me refiero nada más a mi esposo, porque hay algunos hermanos que son de otras congregaciones que escuchan este mensaje en esta noche y que lo escucharán. Amen mucho a su pastor y apoyen mucho a ese Amén. Pastor, que es un hombre que Dios ha puesto ahí para ministrar una iglesia preciosa, que es esa iglesia que es la novia de Cristo. Amén. Por aquí la hermana Mónica Castillón nos dice: un pastor es un guía, un amigo, un consejero, es como un padre adoptivo para mí. Bueno, así llegamos a ser, por la gracia del Señor. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Uno quisiera compartir muchas otras cosas más, Hacer vigilia. pero en la medida en que Dios nos va ayudando, nos va guiando, entregaremos todo lo que Él nos ha dado para compartir con ustedes. Vamos a orar por los pastores y por las congregaciones. Demos gracias al Señor.
Señor Jesús, te damos gracias, solo tú eres bueno, grande, poderoso, digno de la alabanza, adoración. Tuya es la gloria, la alabanza, el poder. Gracias, Señor, por tu iglesia aquí en Versalles. Gracias, Señor, por permitirnos pastorear esta hermosa congregación que tú has comprado con tu sangre preciosa. Te rogamos, Señor, que nos llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu gloria y de todas estas virtudes, cualidades, capacidades, habilidades que necesitamos para hacer bien la obra que nos has encomendado hacer. Señor, gracias por la esposa Lady que tú me has dado. Gracias por los hijos que me has dado. Mi hijo Anderson, mi hijo Jefferson, mi nuera Valentina. Gracias por esta hermosa congregación de Versalles. Guarda cada uno de los hermanos. Derrama de tu amor en todos nuestros corazones. Obra, Señor, con tu gran poder. Te rogamos por cada pastor, cada esposa de pastor, sus hijos, la familia pastoral. Te rogamos por cada congregación, que juntos aprendamos a hacer la obra del ministerio en equipo. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea bendecido. Y que los amigos que están llegando aprendan también a amar y a valorar al pastor y al trabajo que has encomendado al pastor. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús los bendiga. Recuerden que los amamos de corazón. Están en nuestras oraciones, están en nuestro corazón. Sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús.